Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados alumnos, sean bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy correspondiente a la tercera semana de nuestra asignatura. El día de hoy estaremos platicando un poquito sobre lo que es la parte de preguntas frecuentes relativo al tema de contabilidad electrónica. Ustedes durante esta semana se llevaron dos actividades. Dentro de las actividades que se llevaron ustedes, pues vale la pena comentar que la primera es un reporte que tiene que ver con el tema fórmulas y funciones del programa de Excel. Y ya la segunda actividad que se llevaron también esta semana es un cuestionario sobre preguntas frecuentes del tema contabilidad electrónica. Faride, bienvenida. Muy buenas noches. Hola, maestra. Hola, Faride, buenas noches. ¿Cómo vamos con las actividades de esta semana? Ya las terminé, solo le iba a preguntar, maestra, ¿a qué correo se le iba a enviar a usted el PowerPoint grabado? Al PowerPoint, al correo, obviamente el correo institucional, Faride, aparece de hecho en el portal, ahí se los cargué. Ok, maestra. Ahí, Nada más. ahí, sí, gracias. Ahí me lo enviaría, Sí, para que yo pueda ya también ver ya con todo y los audios grabados, ¿sale? sí. Muy bien, gracias. Te comentaba, no sé si de las actividades que subí, esta semana subí dos actividades, que es un reporte y un cuestionario sobre el tema de contabilidad electrónica. Ujú. No sé si ya tuviese la oportunidad de revisarlos. No, no lo he checado. Ok, bueno, pues les comento más o menos de los puntos para que puedan ustedes trabajarlos, ¿sale? Sí. Sale, gracias, Faride. Igual, Alejandra, bienvenida a nuestra sesión del día de hoy. Gracias. Hola maestra, buenas noches. Disculpe, es que vengo de camino a casa, por eso me tardé en conectarme. No te preocupes. Gracias. Bienvenida, Ale. Sí, gracias. Gracias. Muy bien, bueno, les comentaba que entonces esta semana tenemos dos actividades. En esta tercera semana de actividades tenemos lo que es un reporte sobre los temas de fórmulas y funciones en Excel. Fórmulas y funciones en Excel que son de particular importancia y relevancia para el profesionista que se dedica al área contable, al área administrativa. Vamos a ver cómo estas fórmulas y funciones en Excel, pues de alguna manera nos facilitan pues los cálculos, elaboración de cédulas que nos sirven durante lo que es el desarrollo de los reportes que tenemos que nosotros elaborar para el cálculo de impuestos. La siguiente actividad tiene que ver con el tema, un cuestionario sobre contabilidad electrónica. Ahorita les estoy compartiendo, pues precisamente un apartado dentro del Servicio de Administración Tributaria SAT que nos habla sobre el tema de contabilidad electrónica y las preguntas frecuentes relativas a contabilidad electrónica. Entonces vamos a ir analizando este material, espero que les sirva de apoyo para parte de las actividades del cuestionario que se llevaron. Y la tercera actividad que tenemos es precisamente un foro de discusión donde van a encontrar precisamente dos preguntas detonantes que tienen que ver con el primer tema, que es fórmulas y funciones en Excel, y la segunda, que es el tema de contabilidad electrónica, y pues tiene que ver con el régimen simplificado de confianza. Para este 2022, la pregunta es si los del reciclo están obligados o no a llevar contabilidad electrónica y cuáles son los aspectos que nosotros tenemos que considerar con relación a este tema. Entonces, estas son las tres actividades que se llevaron esta semana para que ustedes trabajen. Voy a iniciar compartiéndoles pues esta pantalla de preguntas frecuentes con el tema de contabilidad electrónica. Y me dice, ¿a partir de qué periodo se deberá entregar el catálogo de cuentas y balance de comprobación? Veamos el calendario inicial. El sistema financiero, su obligatoriedad inició en enero del 2015. Personas morales y personas físicas con ingresos acumulables mayores o iguales a 4 millones de pesos en el ejercicio 2013, su obligatoriedad inició en enero del 2015. Personas morales y físicas con ingresos acumulables menores a 4 millones de pesos en el ejercicio 2013, la obligatoriedad inició en enero del 2016. Personas morales y físicas del sector primario, enero del 2016. Personas morales con fines no lucrativos, enero del 2016. Y personas morales y físicas inscritas en 2014, 15 o 2016 a partir de enero del 2016. ¿A qué nivel deben enviarse el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación?
El catálogo de cuentas y la balanza de comprobación como mínimo deberán enviarse a 2 niveles, cuenta de mayor y su cuenta primer nivel, excepto cuando los contribuyentes en su catálogo de cuentas generen únicamente cuentas a nivel mayor. Esta deberá asociarse a nivel su cuenta del primer nivel del código agrupador del Servicio de Administración Tributaria SAT. En el caso de que tribute en el régimen de arrendamiento y no lleve ni utilice la herramienta Mis Cuentas, se deberá enviar la información contable, catálogos de cuentas y balanzas de comprobación. Sí está obligado a enviar la información contable en archivos electrónicos XML. Sin embargo, por eso una de las preguntas detonantes que les puse es la obligatoriedad que tienen en el régimen simplificado de confianza las personas físicas y morales. Recuerden que los del sector arrendamiento, uso o goce temporal, así como servicios profesionales y actividades empresariales, personas físicas podían, cumpliendo con los requisitos, emigrar a régimen simplificado de confianza, para que lo tengan ustedes en cuenta en relación al foro de discusión. En el caso de que tribute en el régimen de actividad profesional y no lleve ni utilice la herramienta Mis Cuentas, se debe enviar la información contable, catálogo de cuentas y balanzas de comprobación. Sí, está obligado a enviar la información contable en archivos electrónicos XML. ¿Cómo se deben nombrar los archivos que se tienen que enviar? El catálogo de cuentas, balance de comprobación, pólizas del periodo, auxiliar de cuentas su cuenta, auxiliar de folios de comprobantes fiscales deben nombrarse, y aquí nos va diciendo RFC 12 a 13 caracteres correspondientes al RFC del contribuyente, 4 caracteres que identifican el año al que corresponde la información que se envía, 2 caracteres que identifican el número de mes al que corresponde la información que se envía, caracteres CT que identifican el catálogo de cuentas, caracteres BN que identifican a las balanzas de comprobación con información normal, caracteres BC que identifican a las balanzas de comprobación con información complementaria, y caracteres PL que en este caso van a identificar a las famosas pólizas de periodo, y caracteres XC que identifican el auxiliar de cuenta o su cuenta. Y finalmente caracteres XF que identifican el auxiliar de folios. Y finalmente vienen los caracteres ZIP que identifican un archivo comprimido. Este es en este caso el esquema. Si cada mes agrego una cuenta mayor o su cuenta primer nivel, ¿debo enviar nuevamente el catálogo de cuentas? Sí, debe ser cada vez que sea modificado a esos niveles, considerando su envío a más tardar al vencimiento de la obligación de enviar la balanza de comprobación del mes en el que se agregó la cuenta de mayor o su cuenta a primer nivel. ¿Cómo deberá enviar el catálogo las cuentas las entidades financieras sujetas a supervisión y regulación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro? Las instituciones financieras deberán proporcionar la información contenida en el catálogo mínimo que le corresponde a cada entidad, de acuerdo con las disposiciones de carácter general emitidas por cada uno de los órganos reguladores. A todas las cuentas deberá asociarse el valor 000, código de uso exclusivo al sector financiero contenido en el apartado B del anexo 24. Cuando los contribuyentes en su sistema contable solo tengan cuentas de nivel mayor, ¿cómo deberán asociarse al código agrupador? Esas cuentas de nivel mayor deberán asociarse a nivel su cuenta, es decir, al nivel 2 del código agrupador, que en este caso emite el Servicio de Administración Tributaria. Se considera que al entregar la información contable, es decir, el catálogo de cuentas y balanzas de comprobación, implica un proceso de auditoría permanente, no implica un proceso de auditoría permanente o continuo, ni modifica los procedimientos y garantías asociados al ejercicio de facultades de comprobación. ¿Qué tipo de cuentas se debe incluir en las balanzas de comprobación? Todas las cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, costos, gastos, resultado integral de financiamiento, inclusive las cuentas de orden, que tengan saldos o movimientos en el periodo.
Los saldos de la balanza de cierre afectan los saldos iniciales de la balanza del primer mes del ejercicio siguiente. Sí, los saldos iniciales de la balanza del primer mes del ejercicio siguiente deben ser los saldos finales de la última balanza de comprobación enviada en el ejercicio inmediato anterior. Cuando la balanza de comprobación no tuvo movimientos durante el mes, se deberá enviar si el contribuyente está obligado al envío de la balanza de comprobación mensual, independientemente si ha presentado o no movimientos en el mes. La fecha de envío para la balanza de cierre de las personas morales es el 20 de abril, es decir, 20 días después de la declaración anual. Dice, la fecha es a más tardar el 20 de abril del año inmediato posterior al ejercicio enviado por las personas morales, independientemente de la fecha de presentación de la declaración anual. Recuerden que el anual de las personas morales vence a más tardar el 31 de marzo. ¿Qué plazo se tiene para enviar la balanza de comprobación derivado de un rechazo por errores informáticos? Las veces que sean necesarias hasta que estos sean aceptados, a más tardar el último día del vencimiento de la obligación que corresponda. En el caso de que los archivos se hayan enviado dentro de los 2 últimos días al vencimiento de la obligación y sean rechazados por causa informática, enviarán nuevamente los archivos de entre los 5 días siguientes a la fecha en la que se comunicó la no aceptación del mismo. ¿Qué plazo se tiene para enviar nuevamente la balanza de la comprobación a fin de subsanar los errores o omisiones? Efectuarán la sustitución de los archivos de la balanza de comprobación dentro de los 5 días hábiles posteriores a la modificación de la información contable. ¿Se debe asociar el código agrupador a la balanza de comprobación? No, no debe asociarse. Cuando me soliciten datos de un contribuyente a través de una compulsa de terceros, ¿en qué formato lo debo de proporcionar? Si en la compulsa se solicita la información de pólizas, deberá ser remitido en archivos XML de conformidad con el anexo 24 correspondiente. ¿Qué información debo proporcionar derivada de una solicitud de devolución o compensación? La misma que actualmente se solicita, es decir, información y documentación relacionada con el trámite de la devolución o compensación. En el caso de que se solicite, información de pólizas deberá enviarse en el formato XML conforme al anexo 24. En los datos del nodo CFDI, ¿qué monto se debe indicar en el atributo monto? ¿El monto que se está realizando el contribuyente al CFDI o el monto del CFDI? Sería el monto de comprobante fiscal digital por internet. ¿Qué RFC se debe indicar en el nodo comprobante de las pólizas y auxiliar de folios de los comprobantes fiscales? Se debe indicar el RFC de los contribuyentes relacionados con la operación. A las pólizas se les debería de adjuntar los CFDI respectivos. No se adjuntan los CFDIs a las pólizas. Solo debe identificarse el folio del CFDI. ¿Cuándo se debe entregar la información de pólizas contables y auxiliares de cuenta, así como el auxiliar del folio fiscal de pólizas? Solo cuando esta información sea solicitada por la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación o cuando se lleve a cabo un trámite de devolución o compensación sea requerido por la autoridad fiscal. Ahí sí se tendría que proporcionar información a nivel pólizas. En el caso de no tener soporte documental del comprobante fiscal, ¿se debe vincular con la póliza con el folio fiscal? No, no se tiene que vincular. ¿Se puede utilizar un reporte auxiliar para vincular el folio fiscal de los comprobantes fiscales en las pólizas? Sí se puede utilizar un reporte auxiliar de folio fiscal para incluir las referencias a los CFDIs, es decir, a los comprobantes fiscales. Se deben de enviar los papeles de trabajo de la deducción de inversiones. Cuando se envíen pólizas y auxiliares, no se deben enviar los papeles de trabajo de la deducción de inversiones como parte de las pólizas y auxiliares. ¿Cuándo se debe enviar el archivo auxiliar de cuentas siempre que se entregue el archivo de pólizas? El archivo auxiliar de cuentas se enviará cuando la autoridad así lo solicite en ejercicio de sus facultades de comprobación o cuando se trate también de un trámite de devolución o compensación. ¿Qué pasa con las operaciones en donde no se cuenta con el ID, ya que su origen es un CBB?
Dentro de la estructura XSD de pólizas y auxiliar de folios de los comprobantes fiscales, se podrá relacionar el comprobante nacional, que pueda ser en este caso un CBB, un CFD. ¿Cuándo se debe enviar el archivo auxiliar de folios? Cuando el contribuyente se le facilita integrar la información de los comprobantes fiscales de forma independientemente a la póliza, pero en todos los casos la información de folios debe estar vinculada con el número de póliza que se registró contablemente. Se deben enviar los archivos XML de las facturas electrónicas cuando se envíe el auxiliar de folios fiscales. No se deberán de enviar los archivos XML de las facturas electrónicas. Si al momento de enviar la información surgió algún problema con la luz eléctrica y no se guardó el acuse de envío, ¿qué puedo hacer para conocer el número de acuse? El sistema tiene un apartado de consulta de acuses, en el cual se puede conocer el número de acuse. Para consultarlo debes entrar al buzón tributario en la parte de aplicaciones, contabilidad electrónica, consultas. Si yo me voy ahorita a la página del SAT, para que ustedes puedan verificarlo, en la página del Servicio de Administración Tributaria SAT, nosotros podemos determinar y constatar, si me voy ahorita aquí a la página del SAT, dentro del apartado de otros trámites y servicios, aquí le voy a dar ver más. Si ustedes se van, viene el apartado de contabilidad electrónica. Y aquí te permite consultar tus acuses generados en la aplicación de contabilidad electrónica, enviar la contabilidad electrónica, el validador de formas y sintaxis de la contabilidad electrónica. Y aquí viene, consulta tus acuses generados en la aplicación. Si por algún motivo al enviar la información surgió algún problema y no se aguardó el acuse de recibo, puedes usar esta consulta donde puedes conocer el número de acuses. ¿Quién lo puede utilizar? Pues personas físicas y empresas. El objetivo: apoyar al contribuyente para localizar su acuse emitido por la aplicación contabilidad electrónica, por algún motivo no se tenga, no se haya resguardado. Aquí pues obviamente tendrás que iniciar, pues te da el procedimiento, te dice qué documentos son los que vas a terminar obteniendo. Entonces, en este apartado, si ustedes se fijan, nosotros podemos hacer la consulta. Aquí le damos, por ejemplo, iniciar para efectos de corroborar. Entonces, sí te permite recuperar acuses, repito, aquí pues obviamente vas a accesar pues, con tus datos RFC, contraseña, firma, y en este caso también te da lo que es el código CAPTCHA. Entonces, esa es otra opción que te permite este apartado. Después se dice, ¿qué seguridad tendrá el contribuyente para que su información contable enviada al SAT no se divulgue? Bueno, pues aquí también ese es otro punto que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque nos dice, para que no se divulgue esta información, ¿sí? Dice, al respecto es importante considerar que todas las aplicaciones son parte de los sistemas del SAT, por lo que toda la información que se recibe es confidencial, misma que se incorpora y protege en los sistemas institucionales de conformidad con los lineamientos de protección de datos personales y con las diversas disposiciones fiscales. Les quiero comentar que cuando se inició, muchas empresas se ampararon precisamente por el temor de que su información fuera divulgada a terceras personas. Entonces, por eso se terminaron amparando. ¿Qué procedimiento se debe hacer cuando no se puede enviar la información contable por no contar con acceso a Internet? Los contribuyentes deberán acudir a las administraciones locales de servicios al contribuyente y serán atendidos por un asesor fiscal para que los apoye en su envío en las salas de Internet, debiendo llevar su firma electrónica vigente. ¿Es necesario llevar una contabilidad diferente a la financiera? No. La contabilidad es la que se lleva actualmente en las empresas bajo las normas de información financiera que hayan adoptado, normas de información financiera que son las que regulan a nosotros como profesionistas contables. Se considera que los conceptos del estado de situación financiera, tales como activo, activo a corto plazo, a largo plazo, pasivo, pasivo a corto plazo, a largo plazo, capital, así como los conceptos de resultados, son cuentas de nivel mayor o subcuentas de primer nivel. No, esos solamente son conceptos de los estados financieros que agrupan las distintas cuentas a nivel mayor y subcuentas de primer nivel, con fundamento en las normas, obviamente, internacionales de contabilidad, la NIC 1
presentación de estados financieros. ¿En qué idioma se deberá entregar, en este caso, la contabilidad electrónica? En el idioma español. En caso de tenerlo en algún otro idioma, deberá ser traducido al español. Bueno, y ahí viene acá el fundamento legal para su traducción, que eso se va a encontrar en el artículo 33, apartado B, fracción 11ª, del reglamento del Código Fiscal de la Federación. ¿Cómo se envía al SAT la contabilidad electrónica? El procedimiento es contar con una firma electrónica vigente, contar con los archivos XML comprimidos en formato zip con la nomenclatura establecida y contar con acceso a Internet para realizar el envío. Una vez que el contribuyente tiene él o los archivos .zip con el detalle de su contabilidad electrónica de acuerdo a los esquemas XSD publicados por el SAT para catálogos de cuenta, balanzas de comprobación, pólizas del periodo, auxiliar de cuenta y su cuenta y auxiliar de folios fiscales, deberán de ingresar a la página del SAT trámites y servicios, al buzón tributario, deberán autentificarse con su firma electrónica y seleccionar aplicaciones de contabilidad electrónica y envío. Dentro del proceso de envío, el sistema da la opción de sellar la información, enviar. Para ello se deberá seleccionar la información indicando algunos de los siguientes motivos. Si es envío mensual, si es un acto de fiscalización, si es una fiscalización por concurso a terceros, si es un trámite de devolución o un trámite de compensación. Se deberán adjuntar los archivos a enviar de acuerdo con el motivo del envío seleccionado. El sistema pide la confirmación de envío y seleccionar de acuerdo se realiza el envío de la información contable. La información se procesará posteriormente al contribuyente por ingresar a la consulta de acuse, ya lo vimos, para verificar si su información se terminó de procesar y obtendrá un acuse definitivo de aceptación o bien ya mencionamos que la posibilidad de que haya un acuse de rechazo. Los archivos se deberán de firmar electrónicamente. El contribuyente podrá optar por sellar los archivos. Sin embargo, en todos los casos, la información contable deberá ser enviada con firma electrónica. Por eso la importancia de la e-firma para el cumplimiento de esta obligación y tener activo el buzón tributario. ¿Qué tipo de acuses se entregarán? Un acuse de recepción, de aceptación y de rechazo de los archivos, mismos que contendrán los datos del archivo, folio, fecha y hora, RFC del contribuyente, periodo, nombre del archivo, tipo de envío, el motivo y el estatus que finalmente es el que guarda información enviada. Se necesita la firma electrónica vigente para enviar la información contable al buzón tributario. Ya dije que sí, es necesario contar con la firma electrónica del contribuyente para enviar la información contable a través del buzón tributario. Eso lo vamos a fundamentar en el anexo 24. ¿Cómo se captura o realiza la contabilidad electrónica? El contribuyente deberá generar por medios propios o con el apoyo de algún software comercial los archivos XML de detalle de su contabilidad, de acuerdo con los esquemas publicados por el Servicio de Administración Tributaria para catálogo de cuentas, balanzas de comprobación, pólizas de periodo, así como auxiliares de cuenta o su cuenta y auxiliares de folio fiscal. Se deberá aplicar a cada archivo la comprensión en formato .zip y cumplir con la nomenclatura establecida. Las facilidades en materia de contabilidad electrónica se dieron en los artículos 3 y 4 resolutivo. Aquí les quiero mencionar la importancia de la resolución miscelánea fiscal. Como ustedes acaban de percatarse, mucho de lo que les estoy mencionando se encuentra en la resolución, ¿sí?, miscelánea fiscal 2022. La importancia de que ustedes consulten esta resolución miscelánea. Recuerden que en la parte de normatividad del SAT, ahí lo vamos a encontrar. Y aquí tenemos la resolución miscelánea 2022. Si ustedes van a la resolución miscelánea 2022, ahí vamos a encontrar en la resolución miscelánea el apartado relativo a contabilidad electrónica. Yo les voy a pedir que se vayan a la resolución miscelánea para efecto de contar con archivos actuales. Entonces, si se van a la resolución miscelánea fiscal, esta tiene un índice. Si ustedes se van al índice, pues bueno, aquí lo tenemos. Viene lo que son los diferentes puntos, viene lo que es dentro del Código Fiscal de la Federación, viene disposiciones de los medios, devoluciones, inscripción al RFC, disposiciones generales, viene de lo que es comprobantes fiscales digitales,
contabilidad, declaraciones y avisos. Si se fijan, aquí viene el apartado de contabilidad en el 2.8. Vienen las disposiciones generales, el DIM vía internet y por medios electrónicos, presentación de declaraciones, que eso es parte de lo que vamos a estar viendo nosotros. Entonces, en la 281, si se fijan, habla de las disposiciones generales en materia de contabilidad electrónica. Si yo me voy, y aquí avanzamos tantito, vamos a tratar de localizar la 2.8. Entonces, ahí van a ver que se encuentran todo lo relativo. Es importante porque eso les va a servir para efectos de poder también apoyarse en la resolución del cuestionario con la información que está vigente hoy en día. Aquí viene la 2.8, sujetos no obligados a llevar contabilidad en los términos del Código Fiscal. Y vienen las diferentes reglas, la 2.811, que te empieza a mencionar quiénes no están obligados a llevar la contabilidad. Contabilidad en idiomas distintos al español, uso de discos compactos o cintas magnéticas. Esta resolución les va a servir, repito, registro de ingresos y gastos en mis cuentas, contabilidad en medios electrónicos. Aquí viene todo lo que dispone, en este caso, la legislación en este tema. Entonces, es importante, repito, que ustedes, en este caso, se apoyen con toda esta información. Aquí, por ejemplo, la regla 2.8.5, contabilidad en medios electrónicos para los efectos del artículo 28, fracción tercera del Código, y 33, apartado B, fracciones 1, 3, 4 y 5 y 34 del reglamento. Los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad e ingresar de forma mensual su información contable a través del portal de SAP, excepto los contribuyentes que registren sus operaciones a través de la aplicación electrónica Mis Cuentas en el portal de SAT, deberán llevar en sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos en formatos XML que contengan lo siguiente. Fracción primera, un catálogo de cuentas utilizado en el periodo conforme la estructura señalada en el anexo 24. En este caso nos trae los estándares técnicos para poder cumplir con esta obligación. Los contribuyentes deberán asociar en su catálogo de cuentas los valores de las subcuentas de primer nivel del código agrupador del SAT, asociando para estos efectos el código que sea más apropiado, de acuerdo con la naturaleza y preponderancia de la cuenta o subcuenta de catálogo del contribuyente. Y aquí ya les va dando toda esta información, nos habla de la balanza de comprobación, de las pólizas y auxiliares, de mucho de lo que les he estado comentando hoy, el cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos, la obligación de presentarlo mensualmente, lo encontramos en la regla 2.81.6. Para los efectos del artículo 28, fracción cuarta del Código, los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad y a ingresar de forma mensual su información contable a través del portal de SAT, excepto los contribuyentes que registren sus operaciones a través de la aplicación electrónica Mis Cuentas en el portal de SAT, deberán enviar a través del buzón tributario o a través del portal de trámites y servicios de SAT, dentro de la opción denominada trámites, conforme a la periodicidad y los plazos que se indican, lo siguiente. Ya dijimos que el catálogo de cuentas por primera vez y ya después únicamente cuando se agregue una nueva cuenta, así como los archivos relativos, como ya los mencionamos, a lo que es la balanza de comprobación. Aquí te trae ya los periodos o fechas para que en el caso de emisores se pueda cumplir con esta obligación. Y entonces, si se fija aquí en la resolución miscelánea, pues viene prácticamente muchas de las respuestas que le van a dar ustedes al cuestionario que vamos a estar trabajando. Entonces, pues ahí tienen la información que les va a servir de apoyo y de guía para poderlo trabajar. Entonces, Faride, Ale, preguntas, dudas, comentarios, les escucho. No, maestra, de mi parte está muy claro. Está bien la Yo sí, información. yo sí Gracias. tengo una duda. Adelante, Faride. Maestras, cuando vayamos a responder el cuestionario, hay que poner, por ejemplo, ahorita que dijo de la resolución miscelánea, ¿dónde se encuentra la información? O sea, ¿qué artículo de la resolución? Tu fundamentación O- legal, Faride, correcto. Sí, ok. Sí, por eso es que les estoy llevando a la resolución miscelánea. Y si se fijan, igual el Código Fiscal de la Federación, aquí mismo se les menciona el artículo 28. Recuerden que van a trabajar con el código, con su reglamento del código y con la resolución miscelánea. Ok. Sí, Nada más sí, es era mi importante. Gracias, Faride. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí, les escucho.
Pues yo por el momento no tengo ninguna más, una otra pregunta ni un comentario. Gracias, Aride. Ale, No, maestra, todo bien, muy claro. muy Gracias. bien. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes dos. Gracias por el favor de acompañarme. Y invito a todos los compañeros del grupo a trabajar puntualmente con sus actividades. Pues aquí espero que este material les oriente para poder trabajar los cuestionarios que tenemos para esta semana número 3 y poder retroalimentar inclusive el foro de discusión. Entonces, si no hay preguntas ni dudas, pues no me resta más que desearles una excelente noche, bonita semana, cuídense mucho y a trabajar con las actividades. Gracias, un placer de haberme acompañado. Gracias a las Gracias, dos. maestra. Gracias a Hasta usted. luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego, Adiós, cuídense Aride. mucho. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye bye.